Supercrack Estrella presenta Los secretos bosques de la Antártica. Trump propone un ambicioso plan para hacer que la Antártida sea habitable en 2050. Su plan ha sido ratificado por toda la comunidad científica, diciendo que es la única manera de hacer más grande América. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reveló ayer un ambicioso plan que transformaría todo el ecosistema de la Antártida y la haría habitable y edificable para 2050. Se trata, de lejos, del proyecto más importante que ha anunciado el magnate desde su llegada a la Casa Blanca el pasado enero y que está, además, respaldado por la totalidad de la comunidad científica. El gobierno estadounidense considera que es posible reforestar y hacer apto para la edificación y la agricultura el continente, actualmente un páramo de hielo prácticamente inhabitable. Se trata de un proyecto que hasta ahora ni un solo gobierno se había atrevido a poner sobre la mesa por su envergadura, pero que podría ser una realidad en 4 o 5 décadas. Podemos hacerlo, no podemos conformarnos, hay que actuar y hay que hacerlo ahora, recalcó ayer Trump. La decisión de Trump es un esfuerzo sin precedentes que trata de poner fin a una situación preocupante que impediría a las generaciones futuras habitar el Polo Sur. Si seguimos cumpliendo con los acuerdos de París, que considero muy perjudiciales, los niños del futuro no podrán vivir en la Antártida y debemos pensar en ellos, dijo el presidente americano al detallar su proyecto. Hay que pensar en el futuro, insistió. Miles de científicos de todo el mundo ratificaron rápidamente el proyecto, que no solo consideran posible sino que creen que ya no tiene marcha atrás. La idea no solo es realista sino que podría culminarse antes de lo que el propio presidente planea, explicaba un científico ayer en la CNN tras la comparecencia del presidente. No contento con el plan para facilitar la vida en la Antártida, el proyecto de Trump también contempla la posibilidad de ampliar los océanos. Vamos a elevar el nivel del mar, va a ser fantástico, fantástico, solo los americanos pueden hacer algo así, recalcó Trump en su comparecencia, que muchos analistas califican ya de histórica. Una enorme ciudad secreta se dejó ver tras un localizado descongelamiento en la Antártica. El descubrimiento fue hecho por un investigador paranormal llamado Conspiracy Depot. La zona, que abarca más de 1 kilómetro, fue encontrado por el usuario en Google Earth y, según dijo, supongo que están relacionadas con algunas actividades hechas por el hombre con fines de investigación, consigna Mirror. Pero he visto las coordenadas y he buscado en varios sitios todas las estaciones de investigación conocidas y la más cercana es una noruega de 200 millas de distancia, añadió. Ante esto, distintas teorías se han posado sobre este descubrimiento. Algunas personas indican que es una especie de pista de aterrizaje y un centro de operaciones. Otros, por otro lado, apuntan que es un búnker que ha estado enterrado durante años. Sin embargo, la poca claridad que se tiene respecto a la edificación ha suscitado debates en portales de internet y una avalancha de teorías conspiracionales. Tanto así que no son pocos quienes aseguran que es un recinto destinado a la gente más rica y poderosa del mundo ante una catástrofe planetaria. Otros, más aventurados, aseguran que sería una pista de aterrizaje alienígena que se encontraba congelada. Asimismo, se estima que la Antártida se congeló hace al menos 23 millones de años, muchos millones de años antes de la aparición de los primeros Homo sapiens, lo que refutaría la posibilidad de que los seres humanos la poblaran antes de su actual estado de congelación. La Antártida sigue siendo una de las últimas fronteras del conocimiento, un lugar inexplorado y misterioso sobre el que la gente tiende a especular, recalcó Lepe. Desde principios del siglo XIX se ha escrito mucha literatura fantástica sobre el continente helado. Edgar Allan Poe inició el género de ciencia ficción polar con su novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym, lo siguió Julio Verne con su obra La Esfinge de los Hielos y continuó con ficciones cinematográficas como la película La Cosa, dirigida por John Carpenter y basada en el libro ¿Quién anda ahí?, de John W. Campbell. Este continente parece otro planeta, tiene zonas inexploradas y, además, hay muy poca gente que pueda visitarlo. Por eso creo que es fácil creer en explicaciones esotéricas o metarracionales, recalca Lepe quien asegura que el cerebro siempre trata de buscar explicaciones a lo desconocido. A veces, es más fácil pensar que llegaron los extraterrestres. Del mismo modo que fácilmente se encuentran imágenes de las supuestas pirámides antárticas, también se pueden localizar en internet miles de páginas que hablan de la observación de desfiles de ovnis. Otro de los mitos que circula por la red habla de una confabulación entre los gobernantes mundiales para supuestamente ocultar las civilizaciones encontradas en la Antártida. Esta información salió después de la visita del patriarca ruso a la base de su país en 2016.
Yo estuve con él, estuvo comiendo con sus compatriotas, dio una misa y se fue. Me preocupa que la gente crea estas cosas tan rápidamente, lamenta el científico. Según Lepe, la magia de la Antártida está en sus características increíbles, como ser el continente más alto del planeta, con un promedio de 2.300 metros sobre el nivel del mar, albergar bajo el hielo el punto más bajo de la Tierra, situado a menos 2.555 metros, así como haber registrado la temperatura más baja de la historia, menos 89,4 grados Celsius, y ser el lugar más ventoso con rachas de hasta 304 km por hora. Asimismo, acoge el 90% del hielo de todo el planeta. Hay tanto que se podría tallar un bloque de hielo del tamaño de una pirámide de Egipto para cada ser humano, señala Lepe. Se trataría de una civilización secreta y totalmente distinta a la que ha desarrollado la humanidad hasta el momento. Para sustentar esta afirmación, quienes la apoyan dicen sustentarse en pruebas obtenidas vía satélite, más concretamente imágenes, al igual que en testimonios de científicos. Cayona, una legendaria ciudad enterrada bajo la Antártida. Congelada debido a cambios violentos de la Tierra, tal vez relacionados al diluvio universal. Cayona habría sido una ciudad antediluviana de una antigua Antártida más verde, de acuerdo a distintas investigaciones. Se ha expuesto que habría sido establecida por alienígenas ancestrales, con el fin de poder sembrar la vida en la Tierra. Más adelante sufrió el congelamiento por unos cambios drásticos de la Tierra. Se teoriza que estos se generaron por el diluvio universal, o el cambio climático, provocado a su vez por el choque de un asteroide. Se dice que Cayona era parte de una antigua civilización muy avanzada, superando a los sumerios, egipcios, mayas e incas. La urbe se vincula con la mítica ciudad de los Césares de la Patagonia e incluso con el mismísimo Santo Grial. Los nazis habrían sabido de esto y por eso organizaron expediciones para investigar la civilización perdida en la Antártida, y buscar el Santo Grial. Asimismo, se ha informado que estaría vinculada con la antediluviana Lemuria, el mítico continente perdido del Océano Índico, descrito en teorías científicas y en libros mitológicos hindúes. En Cayona se habrían congregado científicos y sacerdotes de Lemuria. Se ha informado que hace 12.000 o 13.000 años hubo un choque cósmico, cuando un trozo de un hipotético planeta cayó a la Tierra. Este planeta se habría encontrado entre Marte y Júpiter, en lo que ahora se denomina el cinturón de asteroides. Ese choque generó el diluvio universal, del que hablan tantas civilizaciones antiguas, y que pudo haber destruido a la Atlántida de Platón. Otras teorías dicen que hubo, o un catastrófico cambio del eje terrestre, un cambio de los polos o un desplazamiento de la corteza. Otras fuentes proclaman que Cayona está relacionada con alienígenas ancestrales de hace 3.000 millones de años. Esta ciudad perdida de la Antártida habría sido una base extraterrestre establecida para sembrar la vida en la Tierra, en la época antediluviana. Los alienígenas hicieron esto a través de acciones como cambiar la química del planeta, salinizar los océanos y depositar moléculas con la información genética de los extraterrestres de Orión. En esa era, la Antártida se habría encontrado en el ecuador terrestre, el continente helado se desplazó bastante en tiempos antiguos. Esta leyenda es muy interesante y posee mucho misterio. Algo verídico es que la Antártida no siempre estuvo congelada, fue un continente verde y lleno de vida vegetal y animal hace millones de años. Cayona pudiera existir y estar esperando ser explorada, pero los gobiernos de países poderosos han puesto muchas restricciones en el continente helado. De hecho, se reportaron supuestas fotografías de la ciudad perdida, pero parece que han sido borradas o censuradas del internet. Puede ser difícil de creer, pero Antártica estuvo una vez cubierta de frondosos bosques. Hace 100 millones de años, el efecto invernadero en la Tierra era extremo. El Polo Sur no era un desierto de hielo, sino un vergel habitado por dinosaurios. El ecosistema antártico estaba adaptado a los largos meses de oscuridad del invierno y era verdaderamente extraño. Pero si el calentamiento global continúa, ¿podrían reaparecer estos antiguos bosques? Uno de los primeros en poner de manifiesto las evidencias de lo que una vez fue la verde Antártica fue el explorador Robert Falcon Scott. Regresando del Polo Sur, en 1912, se tropezó con una planta fosilizada en el glaciar Beardmore, a una latitud de 82° sur. Su descubrimiento abrió una nueva ventana al pasado subtropical, del que ahora se conoce como el continente helado. Bosque en el hielo. La profesora Jane Francis, de la Universidad de Leeds, Inglaterra, es una intrépida exploradora que ha seguido los pasos de Scott. Francis ha participado en 10 expediciones para recolectar fósiles.
La idea de que Antártica estuvo alguna vez cubierta de bosques todavía no deja de parecerme algo alucinante. Damos por sentado que siempre ha estado congelado, pero las capas de hielo parecen ser algo relativamente reciente en tiempos geológicos. Uno de los fósiles que ha descubierto la profesora Francis lo consiguió cuando atravesó la cordillera transantártica, no muy lejos de donde Scott hizo su hallazgo. Estábamos arriba en el glaciar cuando nos encontramos con capas de sedimentos plagados de frágiles hojas y ramas. Estos fósiles probaron la existencia de restos de hayas hace unos 3 a 5 millones de años, las últimas plantas que vivieron en el continente antes de que quedara completamente helado. Sin embargo, otros fósiles muestran la existencia de una verdadera flora subtropical en tiempos algo más remotos, durante la era de los dinosaurios, cuando unos niveles de dióxido de carbono mucho más altos dispararon una fase de extremo calentamiento global. Vanessa Goldman, que trabaja con la profesora Francis en LEX, no tiene duda. Hace 100 millones de años, Antártica estaba cubierta por frondosos bosques como los que existen en Nueva Zelanda. Oscuros secretos. Posiblemente, lo más raro y sorprendente de los bosques polares fue su adaptación al régimen de luces, ya que durante todo el invierno reina la oscuridad nocturna y en el verano el sol brilla hasta a medianoche. El profesor David B. Erling, de la Universidad de Sheffield y autor del libro Emerald Planet, Planeta Esmeralda, en español, explica el reto que los árboles de Antártica deben haber enfrentado. Durante los largos períodos de cálida oscuridad invernal, los árboles consumen sus reservas energéticas, comenta. Si eso dura demasiado, pueden llegar a pasar hambre. Berling se ha dedicado a investigar qué tipo de plantas eran las que lograron sobrevivir en un entorno tan particular. Uno es el fósil viviente del Jingo. Lo que hicimos fue plantar los árboles en invernaderos donde pudimos simular las condiciones luminosas de Antártica. También hicimos aumentar la temperatura y crecer la concentración de dióxido de carbono para que coincida con las condiciones que se dieron entonces. Estos experimentos demostraron que los árboles podrían sobrevivir muy bien en tan extrañas condiciones. Y es que aunque se veían obligados a recurrir a sus reservas durante el invierno, lo compensaban con la posibilidad de hacer la fotosíntesis durante 24 horas al día en verano. De hecho, el principal problema parece que no sabían cuál era el momento de parar. Los árboles acumulaban tantas reservas durante el verano que eso llegaba a ralentizar la fotosíntesis, explica Berling. Como resultado, no podían explotar al máximo los largos y cálidos veranos de fotosíntesis. Dinosaurios en la oscuridad. No eran solo los árboles los que tenían que buscar vías para adaptarse a las condiciones polares. También hay fósiles que muestran que los dinosaurios tenían que luchar para encontrar alimentos en el enredado suelo. El profesor Thomas Rich, del Museo Victoria, Australia, es un famoso cazador de dinosaurios y responsable del hallazgo de muchos de ellos en las regiones polares. Una investigadora británica citada en un reciente artículo del periódico Fola de S. Paulo afirmó que la Antártida era un paraíso tropical hace 40 millones de años, según la cronología evolucionista, evidentemente. Jane Francis, del Colegio de Medio Ambiente de la Universidad de LEX, afirma que el continente congelado, que hoy tiene una capa de 4 kilómetros de hielo, fue una región de clima cálido y de abundante fauna. Durante la mayor parte de la historia geológica de la Antártida, la región estaba cubierta de bosques y desiertos, era un ambiente cálido, dice Francis. Muchos animales, incluyendo dinosaurios, vivían en la región. Fue en el pasado geológico reciente que el clima se enfrió, agrega. En 2008, algunos científicos americanos y británicos anunciaron el descubrimiento de fósiles de supuestos 300 millones de años en unas minas de carbón de Illinois, en los Estados Unidos. De acuerdo con el artículo publicado en el sitio web de la BBC, se trataría de antigua vegetación, hoy transformada en roca, como remanente de los primeros bosques tropicales del mundo. Según el paleontólogo Howard Falcon Long, de la Universidad de Bristol, el bosque estaba cubierto de musgos gigantes. Pero, por algún motivo, todo el sistema entra en colapso y se reorganiza, sustituyéndose por una vegetación de lechos y plantas, un ecosistema completamente diferente, completa. Un ecosistema devastado y sustituido por otro inicialmente de plantas menores da para pensar. Según el equipo liderado por los investigadores, algunos bosques llegaron a tener 10.000 hectáreas, es decir, el tamaño de una ciudad moderna. Ya se había anunciado un descubrimiento semejante en 2007. Desde entonces, se han descubierto otros 5 bosques semejantes. De acuerdo con la BBC, los científicos aseguraban haber encontrado bosques superpuestos en capas, una encima de la otra.
Para ellos, el terreno antiguo experimentó repetidos períodos de hundimiento e inundaciones que enterraron las plantas en una secuencia vertical, dice el reportaje. No habrá sido una única catástrofe hídrica la responsable de esta superposición de tan grande cantidad de vegetación. La verdad es que, según la Biblia, todo el planeta fue originalmente creado como un enorme jardín, con amplios bosques que, durante y después del diluvio, se convirtieron en inmensos depósitos de carbón. Y eso está de acuerdo con los recientes descubrimientos científicos. De acuerdo con el Dr. Clyde Webster Jr. El proceso actual más semejante al de la formación de carbón es el de formación de turba. La turba es un material residual, de color marrón oscuro a negro, producido por la descomposición parcial de musgos, árboles y otras plantas que crecen en pantanos y lugares bajos. Los científicos estiman que se necesitan entre 0,6 y 6,1 mt de turba para formar 0,3 metros de carbón. La variación depende del tipo de carbón. Si tomamos una media de 3 mt de turba para formar 0,3 mt de carbón, serían necesarios 91 mt de turba para producir un filón de carbón de 9,1 mt de espesor. Pero existen pocas turberas, charcos o pantanos alrededor del mundo que alcancen los 30 mt. ¿Cómo podrían explicar estas turberas los filones de carbón? La Antártida fue un tupido y extenso bosque verde. Hace 56 millones de años, la Antártida fue un denso bosque verde con nogales, hayas, eucaliptos y acacias, muy similar al actual bosque andino patagónico del corredor de los 7 lagos y alrededores. En medio del verano de la Antártida, y abrigados con parcas para resistir a las temperaturas bajo cero, los feroces vientos y la luz cegadora a las 24 horas del día, Eric Wulframson, John Isbell y un equipo internacional de investigadores buscaban fragmentos fósiles. Entre noviembre de 2016 y enero de 2017, escalaron laderas nevadas en el promontorio. Vegetación crece en la Antártida debido al cambio climático, a gran altura sobre campos de hielo y glaciares, escudriñando las rocas grises sedimentarias de las montañas transantárticas en busca de pruebas. Al final de la expedición, habían descubierto 13 fragmentos fósiles de árboles que se remontaban más de 260 millones de años atrás, en la época en la que tuvo lugar la mayor extinción masiva del mundo. El descubrimiento de estos fósiles apunta al pasado verde y boscoso del continente más frío y seco. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.